Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa CESAN Televisión, que se transmite todas las semanas a través de este canal. Como siempre, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional comparte en este espacio con invitados especiales para abordar temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que ha estado sonando últimamente, que es la publicidad y la obesidad infantil. Así que para hablar sobre este interesante tema nos acompaña la doctora Fernanda Crocker. Ella es del Centro de Investigación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá para la prevención de enfermedades crónicas. Así que, doctora Crocker, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Me gustaría que empecemos hablando entonces un poco acerca de este tema que muchas veces pues pensábamos que no era un problema tanto de un país como el nuestro por ciertas características que tenemos, ¿no? Pero sabemos que ahora el sobrepeso y la obesidad ya son un problema en Guatemala. Así es, el sobrepeso y la obesidad ya es un problema de salud pública en Guatemala. Para saber si es un problema o no, tenemos las encuestas nacionales de salud materno-infantil que nos dicen que el 5% de los niños menores de 5 años ya tienen sobrepeso y obesidad. No tenemos datos de niños a nivel escolar, pero sí hay encuestas realizadas por la Organización Panamericana de la Salud en Guatemala que nos indican que en niños a nivel escolar y en adolescentes la prevalencia ya es del 30%. Y luego cuando evaluamos la ENSMI, vemos que la prevalencia en mujeres mayores de 15 años y entre 15 y 49, la prevalencia ya es del 50%. O sea, una de cada 2 mujeres en edad reproductiva ya tienen sobrepeso y obesidad. Entonces vemos que sí es un problema alarmante y que está creciendo prácticamente en todos los estratos socioeconómicos. Anteriormente se creía que esto era un problema que solo se daba en las personas con recursos, ¿verdad? En países desarrollados, por ejemplo, incluso las clases altas tienen menos sobrepeso y obesidad que las clases sociales más bajas. Pero en nuestros países, en países muy similares a Guatemala, vemos que es un problema que afecta a todos. Desde el INCAP hemos hecho muchos estudios en donde hemos visto las tendencias, por ejemplo, cómo ha aumentado en los últimos 10, 15 años. Y vemos, por ejemplo, que el sobrepeso, específicamente la obesidad, desde el 88 para acá, ha aumentado más en mujeres indígenas de áreas rurales. O sea, cuando vemos, por ejemplo, entre rurales y urbanos, pues sí, la prevalencia es mayor en áreas urbanas, pero el crecimiento o ese aumento en los puntos porcentuales se ve más acentuado y más rápido en las áreas rurales con mujeres indígenas. Es decir, que esto es un problema que está afectando a todos los estratos de la población guatemalteca. Doctora, ¿cuál es la diferencia o hay una diferencia entre sobrepeso y obesidad? Así es, el sobrepeso es un exceso de peso, ¿verdad? Y tenemos, para poder medir el sobrepeso, necesitamos un indicador que se llama el índice de masa corporal, que es el peso dividido la talla al cuadrado. Entonces, cuando este indicador, este índice de masa corporal está entre 25 y 30, la persona está en sobrepeso, y si está mayor a 30, la persona está en obesidad. Y cuando hablamos de exceso de peso en general, nos referimos tanto a sobrepeso como a obesidad. Exacto, o sea que hay personas que pueden tener, digamos, un sobrepeso, pero no exagerado como que vaya a afectar su salud, porque es bien importante, doctora, y me gustaría que usted nos aclare esto también, que el sobrepeso y la obesidad son circunstancias que pueden generarnos enfermedades crónicas y que pueden afectar nuestra vida. Exactamente, ya el sobrepeso ya es un factor de riesgo, es decir, no hay que esperar a llegar a obesidad para decir que esto ya es una enfermedad, ¿verdad? La obesidad es tanto una enfermedad como otro factor de riesgo para muchas otras enfermedades, como la diabetes, las dislipidemias, el síndrome metabólico, enfermedades del corazón, infarto agudo al miocardio, derrame cerebral, es decir, una gran cantidad de enfermedades que su primer factor de riesgo, digamos, o el principal, es la obesidad. Pero ya vemos problemas cardiometabólicos en personas con sobrepeso, ¿verdad? Entonces es muy importante medir ambas y, por supuesto, si ya alguien tiene un diagnóstico de sobrepeso, ya es el momento, pues, obviamente, de hacer cambios en la vida y en el estilo de vida. Por supuesto. Doctora, sabemos que en cuanto a este tema, en niños y adolescentes, como usted nos mencionaba, niños menores de 5 años ya con sobrepeso, y muchas veces uno dice, tan lindo, el niño está gordito, está sano, pero realmente esto les va a afectar a largo plazo. Pero me gustaría que nos contara
¿Qué es lo que tiene que ver en este caso? Porque en nuestro tema estamos viendo cómo la publicidad afecta a esto y vemos que en todo programa de televisión, por la radio, en vallas publicitarias, vemos constantemente publicidad de comida chatarra, de comida que no es saludable para nosotros. ¿Cómo es que esto afecta? ¿Hay algún estudio que vea este tipo de relación que hay entre la publicidad que se da y que las personas estemos consumiendo más este tipo de comida? Así es. Bueno, este es un tema muy importante, realmente es un determinante de por qué vemos tanto sobrepeso y obesidad en la población. Primero debemos de definir que la comida chatarra, como bien tú mencionas, no es saludable, no es recomendable para los niños. ¿Por qué? Porque tienen exceso, grasa, calorías, específicamente azúcar en exceso, muchísimo más de lo recomendado por la OMS, por ejemplo. Entonces sí son alimentos que definitivamente no deben consumirse en etapas escolares, en etapas donde el niño está creciendo y se necesita desarrollar de muchas maneras. Y entonces la publicidad viene a ser un determinante porque está creada para aumentar el consumo de ciertos alimentos, para crear necesidades. Exactamente, y entonces lo que hace la publicidad es que utiliza ciertas técnicas de marketing, lo que también se conoce como ganchos comerciales, para crear lealtad a ciertos productos y lealtad a cierta marca. Apelan a las emociones, apelan a las ofertas, a las promociones, al uso de, por ejemplo, celebridades, incluso deportivas, que promocionan ciertos productos que no son saludables. Entonces, todos estos ganchos comerciales están específicamente dirigidos a niños para crear lealtad a ciertas marcas, pero la lealtad se crea con el tiempo y por eso ellos saben que si empiezan desde chiquitos, cuando sean adultos van a seguir prefiriendo ciertas marcas. Esto se ha visto en muchísimos estudios, hay mucha evidencia científica que ha comprobado cómo esto influye en las preferencias alimentarias de los niños y se crea esta lealtad, ¿no?, a lo largo de la vida. Pero los niños que desarrollan sobrepeso y obesidad por el consumo de estos alimentos van a ser adultos con sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto crea una falla de mercado. ¿Qué es una falla de mercado? Es cuando la presencia de una condición, digamos, ya no genera beneficios para la sociedad. El único beneficio que genera la publicidad de alimentos de comida chatarra es para las empresas, es el beneficio económico para las empresas. Pero adultos con obesidad genera costos en tratamiento, en pérdida de productividad, que lo que hace es que ese costo o ese gasto le pone presión al sistema de salud. El sistema de salud en Guatemala no puede cubrir el tratamiento de la diabetes o de la hipertensión o de las enfermedades cardiometabólicas en toda la población. Entonces también genera un costo de bolsillo para las personas que si tienen un diagnóstico de azúcar alta, de hipertensión, etcétera, entonces las personas tienen que empezar a pagar por sus medicamentos. Entonces, al final de cuentas, quienes pagan los resultados es el Estado, que son las personas, y entonces no se genera ningún beneficio para la sociedad, más allá que el placer momentáneo de haber consumido un alimento, digamos que era, por decirlo así, una especie de golosina. Una especie de golosina que considera uno que es un placer momentáneo, pero realmente no hay ningún beneficio ni para la salud, ni para la productividad, para la sociedad y para el Estado. Entonces esto nos indica que sí es momento de que tenemos que hacer algo, ¿verdad?, para comenzar a regular este tipo de publicidad. Y por otro lado también los niños, específicamente los niños, no tienen la capacidad de tomar decisiones a largo plazo. Es decir, si los niños toman una decisión de consumo, ellos no tienen la capacidad para decir, bueno, esto me va a causar daño a 5, 10, 15 años. ¿Okay? Entonces, por eso se le llama a este tipo de publicidad engañosa, ¿verdad? Porque no está diciendo realmente todas las propiedades del alimento ni los riesgos que tiene a largo plazo el consumo de ellos. Doctora, ¿y hay alguna, no sé, algún movimiento, algo que se esté promoviendo para que exista, por ejemplo, como en los licores o en el tabaco, donde hay una advertencia que dice que el consumo prolongado de ese producto puede provocar tales o cuales enfermedades? ¿Hay algo que se esté promoviendo para hacer esto con este tipo de alimentos? Porque realmente nos causa muchísimos problemas. Así es, y realmente han habido varias iniciativas de ley. Me parece que hay una iniciativa
en el Congreso para colocar una advertencia en latas y botellas de bebidas azucaradas sobre este consumo, el consumo de este producto causa daños a la salud. Me parece que esa iniciativa de ley no ha caminado. También a nivel del sistema de la integración centroamericana, el Consejo de Ministros de Salud también tienen una iniciativa para comenzar a colocar mensajes de advertencia nutricional al frente de los productos para dar esa información a la población sobre qué productos son altos en azúcar, pero que se vean al frente del empaque y que sea un mensaje muy claro, ¿verdad? Que la gente no tenga que interpretar números, sino que realmente la gente sepa que se está consumiendo. Ahora bien, esto también está a nivel de iniciativa de ley nacional. Hay una iniciativa actualmente en el Congreso de la República, hay una iniciativa a nivel regional. Ahora bien, sí hay mucha presión de la industria para que estas leyes no caminen, ¿verdad? Porque obviamente esto impactaría en las ventas de los productos no saludables que generan muchos millones de ventas al año. No hay datos de ventas o cuánto se invierte o se gasta en publicidad de alimentos chatarra en Guatemala, al menos no que yo conozca, pero sí sabemos que, por ejemplo, a nivel mundial, por ejemplo, la compañía más famosa de una bebida gaseosa, no voy a mencionar marcas, pero lo que ellos invierten en publicidad son miles de millones de dólares, es más alto que el PIB de algunos países de ingresos bajos, así que son inversiones millonarias que producen ganancias millonarias y por supuesto este no es un tema que le interesa al sector privado que se regule. Así es, y definitivamente pues ahí es donde espacios como esto nos ayudan a que la población conozca de este tipo de situaciones y cómo poder contrarrestarlo y poder cuidar nuestra salud, ¿no? Porque al final pues la seguridad alimentaria y nutricional no es solamente esa parte de la desnutrición, sino también la parte de la nutrición, una buena alimentación que pueda garantizar nuestra salud. Doctora, muchas gracias. Vamos a seguir conversando sobre esto, pero antes tenemos que ir a un corte, amigos y amigas. Recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestras páginas web y por supuesto nuestros canales de YouTube y Mixcloud, donde pueden encontrar nuestros programas de radio y televisión. Así que nos vamos al corte, ya volvemos. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.cinsam.gov.gt y www.cesam.gov.gt. CESAN Radio es un programa que le permite conocer a profundidad temas de seguridad alimentaria y nutricional en voz de los expertos. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW 107.3 FM. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la desnutrición infantil. La lactancia materna brinda beneficios de por vida tanto a la madre como al niño, ya que promueve la supervivencia infantil, la salud y el desarrollo cerebral y motor. La lactancia materna debe iniciar en la primera media hora después del parto y se debe continuar de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Posteriormente, los lactantes deben seguir siendo amamantados hasta los 2 años y recibir alimentos seguros y nutritivos para atender sus requerimientos nutricionales. Los adolescentes y adultos que fueron amamantados tienen menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad y diabetes tipo 2, además de mostrar niveles más altos de inteligencia. Yo les aconsejo que le den la leche materna, porque la leche materna es el más nutritivo para los niños y para que los niños crezcan sanos, porque la leche no, o sea, la leche en la que no es materna no los crece sano. Yo también lo comparto, que la leche, la primera leche pues que le sale a uno, que es el calostro, es muy importante para ellos porque es la primera vacuna pues para ellos. Entonces ellos ahí sí que sus mentes se abren cuando ellos van creciendo poco a poco, se ve la diferencia que hay entre un niño que mama y uno que no mama. Las madres que amamantan reducen el riesgo de cáncer de mama y de ovario, diabetes tipo 2 y depresión postparto. Toda la información generada por el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y en el www.cinsam.gov.gt y www.cesam.gov.gt.
todas las semanas a través de este canal. Recuerden que pueden volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube CESAN GT y también escuchar nuestro programa de radio que se transmite todos los martes a través de TGW a las 14:30 horas en nuestro canal de Mixcloud. Hoy estamos hablando sobre un tema muy importante y es la publicidad y la obesidad infantil. Cómo es que la publicidad nos bombardea para que consumamos ciertos productos que no son buenos para nuestra salud y afectan no solamente en la etapa de la infancia, sino que hacen que tengamos un desarrollo que va a ocasionar muchos problemas en nuestra salud. Así que estamos con la doctora Fernanda Crocker para que nos cuente un poco acerca de este tema, y ya hablamos sobre el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades que puede conllevar y cómo todas estas situaciones de la publicidad lo afectan. Ahora vamos a los entornos que ya no pueden controlar tanto, por ejemplo, los padres de familia, donde qué consumen los niños, y es los centros educativos, porque sabemos que en los centros educativos pues está la tienda escolar o la tienda que está cerca del centro educativo, donde hay muchos de estos productos a la mano. ¿Cómo es, doctora, que podemos entonces nosotros cambiar esa mentalidad que hay, por ejemplo, de los adultos para que podamos normar el consumo de estos alimentos en los niños y jóvenes? Hay una gran falta de información realmente sobre lo que consumimos. Específicamente me gustaría tocar el tema de los alimentos ultraprocesados, que son todos estos alimentos que tienen un empaque, que tienen un listado de ingredientes, que tienen una tabla al reverso, ¿verdad? Y normalmente son alimentos que ya han habido muchísimos procesos de procesamiento, valga la redundancia, en donde se le han añadido aditivos, químicos y específicamente azúcar y derivados del azúcar, como por ejemplo el jarabe de alta fructosa. Entonces es muy fácil poder identificar un ultraprocesado, porque cuando uno ve el empaque uno no sabe exactamente cuál es la fuente primaria o el ingrediente primario. Normalmente uno tiene que ir a leer, ¿verdad? Por ejemplo, que ya se modificaron ciertas texturas, ya se modificó la vista, digamos, ya no es, por ejemplo, tan fácil reconocer cuál es el ingrediente principal de ese producto, ¿verdad? Entonces, los estudiosos del tema incluso han dejado de llamar los alimentos, los llaman productos ultraprocesados, porque han dejado de ser un alimento. Y entonces, vemos actualmente en Guatemala una gran disponibilidad de estos alimentos ultraprocesados en las escuelas, en los centros educativos públicos, en donde son centros en donde se deben de promover los estilos de vida saludables, es decir, el Estado y el gobierno como entes rectores de la promoción de la salud, ¿verdad? Deben de procurar que estos espacios sean libres, por ejemplo, de alimentos ultraprocesados, que es la comida chatarra, las bolsitas saladas, todo lo dulce, empacado, las bebidas con azúcar, incluyendo jugos y néctares, que ya no son jugos y néctares, son bebidas con sabor a frutas, ¿verdad? Con muchas cantidades de azúcar. Nosotros hemos hecho muchos estudios en el INCAP sobre la composición de estos alimentos. Estos alimentos realmente contribuyen con más del 100% del azúcar que un niño debería de consumir. Más o menos un niño debería estar consumiendo, por ejemplo, en un día 25 gramos de azúcar, y una agua gaseosa le está proveyendo 70% más de eso. Entonces realmente hay una gran cantidad de azúcar, de grasa, de calorías en estos productos, y estos son los productos que deben ser prohibidos en los espacios, ¿verdad?, públicos, y no solamente en los espacios públicos, sino lugares donde los niños pasan mucho tiempo. Las escuelas es un espacio, las guarderías, por ejemplo, es otro espacio, los hospitales. Es decir, las instituciones públicas deben ser las primeras en tratar de regular ese ambiente alimentario en donde los niños están pasando la mayor parte de su tiempo. Y tiene usted mucha razón, doctora. Regularmente vemos en los lugares, por ejemplo, donde hay que esperar un cierto tiempo, como usted decía, los hospitales, y no solamente los hospitales públicos, los hospitales privados también. Vemos que siempre hay una máquina dispensadora de estos alimentos, bebidas, alimentos, y que uno va a ese lugar para obtener salud, ¿no? Exactamente. Y es como una contradicción esta parte. Exactamente, y por eso mencionaba que entonces son las instituciones del Estado, son las primeras en las que deben comenzar a regular este tipo de alimentos. Otra cosa que no mencioné es por qué es tan persuasivo, digamos, este tipo de marketing o este tipo de publicidad, y a veces los padres de familia tampoco se dan cuenta, ¿verdad?, de lo que los niños están comiendo.
y es que realmente utilizan muchísimas promociones, por ejemplo, ofertas, ediciones limitadas, el famoso juguete en la cajita, ¿verdad? Entonces, el artista famoso. Exactamente, el artista famoso. Entonces, todas estas ganchos comerciales hacen que cada vez más demandemos este tipo de productos, ¿verdad? Entonces se vuelve un ciclo bien vicioso porque entre más demanda hay más disponibilidad y cada vez se hace menores, el costo se hace menor, ¿verdad? Entonces es muy fácil comprarlos, se encuentra en todos lados. Nosotros hemos hecho muchos estudios adentro y fuera de las escuelas en comunidades urbanas y rurales y vemos, por ejemplo, que en un espacio, por ejemplo, alrededor de 500 metros, alrededor de una escuela pública rural, lo que más encontramos es productos ultraprocesados con muy poca calidad nutricional y muy poca disponibilidad de frutas y verduras, por ejemplo. Doctora, ¿podríamos decir entonces que la publicidad que usan este tipo de marcas de estos productos es una publicidad engañosa? Totalmente, porque no solamente es engañosa, es como lo hemos visto y los estudios que hemos generado, las conclusiones son que es sobreabundante y es agresiva. Es decir, lo vemos en empaques, lo vemos en vallas, lo vemos en la televisión, está en todos lados. O sea, un niño está expuesto a miles y miles de mensajes de comida chatarra. El mensaje final es, consúmeme, ¿verdad? Entonces es muy difícil tomar decisiones saludables cuando estamos tan expuestos a esta publicidad. Y esta publicidad también hace algunas de esas técnicas persuasivas de mercadeo. Una de ellas y muy conocida es las declaraciones benéficas o de salud o de nutrición que hay en los empaques o en la televisión, es decir, resaltar ciertas propiedades del alimento como contiene vitaminas y minerales, por ejemplo. Esto es muy típico de los cereales de desayuno, por ejemplo. Tiene tantas vitaminas y minerales, pero cuando uno ve el contenido de azúcar, prácticamente es azúcar puro. Y cuando vemos, por ejemplo, en jugos o en yogures con sabor a, ¿verdad? Este producto te ayuda a la digestión, este producto es bueno para las defensas, pero cuando vemos la composición nutricional tiene un exceso de calorías, un exceso de azúcar añadido. Entonces, precisamente es engañosa porque resalta cierta propiedad del alimento, pero esconde lo más importante, que son estos nutrientes que provocan sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Doctora, ¿qué papel jugarían entonces las organizaciones o instituciones que son defensoras de los consumidores? Realmente son muy importantes, tienen que existir y se tienen que fortalecer porque actualmente en Guatemala son muy pocas las organizaciones que en pro defensa del consumidor. ¿Cuál sería entonces el rol de estas organizaciones? Bueno, primero, lo que ha funcionado en otros países es una alianza entre las defensas, estas organizaciones de defensa con la academia. ¿Para qué? Para generar conocimiento, es decir, informarle a la población sobre los peligros, sobre estas técnicas o cómo la publicidad enmascara realmente las verdaderas propiedades de estos alimentos. Y entonces, cuando se difunde, cuando se disemina esta información, la gente se empodera, la gente está pues, más informada y puede demandar mejores políticas públicas para prevenir enfermedades crónicas. Y entonces se vuelve un sistema de rendición de cuentas, es decir, el gobierno, el Estado le rinde cuentas a la sociedad civil. Por ejemplo, las organizaciones como las que tú mencionas en pro de defensa del consumidor, la academia, las organizaciones de profesionales, es decir, esta organización de la sociedad civil se puede unir para demandar mejores políticas, pero se necesita fortalecerlas con recursos financieros, recursos técnicos, ¿verdad? Para que puedan demandar mejor información y generarla. Doctora, ¿cómo podemos entonces, o cómo podría el Estado en este caso evitar todo este bombardeo? Porque realmente es un bombardeo que lo vemos por todos lados, lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión, en las vallas, ahora con el internet, pues nos están llegando constantemente mensajes de información en las redes sociales de todos estos productos. ¿Cómo debiera entonces el Estado tratar de regular esta situación? Para contestar esa pregunta, te puedo mencionar ejemplos muy exitosos en otros países, que han hecho otros países para abordar este problema. En Chile se acaba de aprobar en el 2015 una ley, la ley 2606, en donde se regula primero el etiquetado de los alimentos, dar información clara y veraz sobre qué alimentos son altos en azúcar con un mensaje de advertencia
al frente del empaque. Esto se ve, por ejemplo, con octágonos negros bastante grandes al frente del empaque. Y luego, parte de esa ley fue regular que todos los alimentos que tuvieran octágonos negros, que tuvieran estas advertencias de alto en azúcar, alto en grasa, alto en calorías, no se pueden publicitar. Es decir, hay una prohibición vertical en donde ninguno de estos alimentos se puede publicitar en ningún medio masivo de comunicación. No se pueden vender en escuelas públicas, por ejemplo. Es decir, no solamente es informar a la población, sino también debe haber regulaciones en donde se debe prohibir este tipo de publicidad en los alimentos que sabemos, según la ciencia, según lo que ya sabemos, toda la comunidad científica, que no son apropiados para los niños. Y este país ha logrado reducir los índices de obesidad, supongo. Realmente la ley es muy reciente, todavía no se ha visto el impacto, digamos, a largo plazo. Lo que sí se ha visto en evaluaciones muy preliminares, evaluaciones de impacto muy preliminares, es que el consumo específicamente de bebidas azucaradas ha disminuido considerablemente, no se ha visto una reducción, no se ha visto estos resultados con ningún otro tipo de política pública. Es decir, esta ley está siendo muy efectiva para desincentivar el consumo de este tipo de alimentos en la población, y entonces sí esperamos que en unos años Chile nos pueda demostrar que este tipo de leyes funcionan. Ahora bien, cuando ya tenemos un problema tan grande como en Guatemala, cuando ya la primera causa de mortalidad son enfermedades crónicas, no nos podemos esperar a tener resultados de otros países. Realmente es tiempo de actuar ya, y la regulación, digamos, frontal sobre no publicitar ese tipo de alimentos debería ser prioridad actualmente. Muchas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros toda esta información. ¿Dónde podría la población informarse más acerca de todos estos productos que, como usted bien dice, ya no los llaman alimentos porque ya dejaron de serlo? ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos leer más sobre todo este tipo de alimentos que debemos evitar en nuestra salud? Realmente hay muchos documentos ya disponibles en línea. La Organización Panamericana de la Salud realizó un informe sobre los alimentos ultraprocesados. Esto lo encuentran en la página de la Organización Panamericana de la Salud, también en la página del INCAP y específicamente en la página del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas, que es el CIPEC-INCAP.int. También pueden encontrar resultados de los estudios que hemos hecho en Guatemala, donde hemos monitoreado todos estos ambientes, la publicidad en televisión, la publicidad en empaques, el etiquetado, inclusive también tenemos estudios realizados en Costa Rica, qué es lo que pasa alrededor de las escuelas. Todo eso también está en línea y lo pueden buscar en la página del INCAP. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros esta información. Muchísimas gracias a usted. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado en este espacio. Recuerden ver nuestras redes sociales y nuestros canales de YouTube y Mixcloud, donde encuentran estos programas. Hoy hablamos sobre este tema súper interesante, la publicidad y la obesidad infantil. Así que si ustedes quieren saber más, pues ya saben dónde pueden encontrar más información para evitar este tipo de productos. Así que les deseamos un excelente día y nos vemos la próxima semana.